Bien, bueno, acá estamos con la segunda parte del video de latencia de Uribarri. Bien, en esta segunda parte nos vamos a enfocar en lo que es la latencia tardía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el periodo de latencia era un periodo marcado por unas eh, transformaciones y configuraciones psíquicas, ¿sí? Del ordenamiento intrasubjetivo en el cual aparecen estas modificaciones, obviamente, alterando al sujeto. Y la idea del periodo de latencia es que se vaya configurando, ¿sí? Una espera, un quedarse quieto, como una ampliación, una complejización del yo, una ampliación del aparato psíquico, una ampliación de las relaciones sociales, ¿sí? El grupo de pares. Es decir, empieza toda una etapa de poder, de que el sujeto pueda tramitar esas descargas pulsionales, ¿sí? Vía las vías sublimatorias para poder aprender, para poder practicar hobbies, para poder esperar, para poder aprender a pensar con una mayor planificación, ¿sí? Bien. Bien, y en la latencia tardía habíamos configurado algunas características, como puede ser que hay una mayor autonomía, hay una mayor fluidez del sujeto, hay una mayor habilidad para los juegos de destreza motriz y para los juegos en general. En los juegos reglados es como que reconoce mucho mejor las funciones de cada jugador, los contextos, una secuencia temporal, ¿sí? Los juegos de roles pueden, digamos, poder ensayar y actuar un tiempo histórico determinado, ¿sí? Es como que empiezan a tener una visión más objetiva, a la vez también el hecho de que en el dibujo empiezan a dibujar desde la perspectiva, entienden la tercera dimensión, ¿sí? No solo las figuras geométricas, sino el tema de los cuerpos geométricos. Pueden hacer collage, maquetas, usar como distintos estilos, ¿sí? Y obviamente en la latencia tardía termina como de configurarse el dibujo del ser humano completo con el cuello. Bien, también vemos que el dibujo del cuello es la tendencia, digamos, a poder equilibrar un poco el pensar y el sentir del sujeto, ¿sí? Hay un mayor equilibrio también de su conducta. Obviamente, opera más el principio de realidad, ¿sí? Que esas como descargas tan violentas que por ahí tenía en años anteriores. Y también se incrementa algo que aparece y que después nos va a dar la pista para hablar un poco de la instancia psíquica del preconsciente. Hay como un aumento de la ensoñación, ¿sí? Aparecen estos sueños diurnos, ¿sí? Que son estos fantaseos, como irse de la realidad, estar como alejado de lo que está sucediendo, ¿sí? Pero con los ojos abiertos. Entonces estas fantasías lo que hacen es empiezan a configurar un poco el funcionamiento y la estructuración del preconsciente, ¿sí? Tratando obviamente el preconsciente de estas fantasías y estas ensoñaciones, lo que empieza es como a letargar un poco y a mediar esta energía pulsional tan intensa que le puede estar llegando al sujeto. Es decir, va a ser un poco como de mediadora. A través de estas fantasías va a tratar de que esas descargas sean como progresivas, ¿sí? Y obviamente también hacen al periodo de espera, a que sea un poco más laxo el pensamiento, ¿sí? A que se dilate, a que el niño pueda empezar a planificar y a planear. Y las ensoñaciones empiezan a ser esas fantasías de que el niño también temporoespacialmente se puede dedicar a pensar algo del futuro, del pasado, a verse él fantaseando alguna realidad en una ensoñación.
y después modificarlas, ¿sí? O ir percibiendo cuestiones de la realidad que lo vayan a ir pudiendo modificar ese plan, ¿sí? Que él sueña, que él desea. Y también estas ensoñaciones se ven como el contenido de estas ensoñaciones. También los niños los toman de, antes se decía, como aparece en esta lectura que es un poco más vieja, los libros de aventuras, las películas, los programas de TV. Y es como que el chico puede fantasear, o sea, a través de esa fantasía que le llega de esos programas y esos contenidos, puede como hacerse las propias, ¿sí? O sentirse identificado. Pero bueno, ahora diríamos, en esta época, Netflix, YouTube o alguna serie de libros tipo saga, tipo Harry Potter, ¿sí? Entonces también empieza a compartir esto con su grupo de pares, entonces eso implica también que sea un sujeto más socializado, que pueda como establecerse, así como más arraigado, que pueda empezar a tener una distancia con sus padres, ¿sí? Esto ya lo habíamos dicho, que es la edad que empiezan a ir a las pijamadas, a dormir de una casa a otra, ¿sí? A querer estar más tiempo con sus amigos. Bien, y también vemos que en estas ensoñaciones hay como una descarga más progresiva porque hay como una cuestión que prima ahí del principio del placer, ¿sí? Esto de que está volando, está viajando con la mente, bueno, ahí como que algo en el sujeto, en el niño, se va como calmando, ¿sí? Y claramente aparece el yo en esta configuración como menos conflictuado, es un yo un poquito más organizado, está fortalecido, está mejor estructurado, ¿sí? Cuenta como con mayores recursos para poder canalizar esta descarga y poder sortear la angustia, así que le trae el deslindamiento, ¿sí? Esa salida del complejo tipo, de la prohibición del incesto. Bien. Después de esas salidas como que también además lo aqueja y lo angustia esas figuras parentales que ahora las sostiene desde la instancia del super yo, ¿sí? Que es una instancia, ya dijimos, como agresiva, cercenadora, es una instancia de enjuiciamiento, ¿sí? Donde está la moral y donde está todas estas cosas de lo prohibido, lo permitido, lo deseado, lo que no se puede, entonces le genera como bastantes trabas al sujeto que está como tratando de sortear con este trabajo psíquico que está realizando, ¿sí? En el periodo de latencia. Es un trabajo muy intenso, aunque parezca que como esa desexualización, como que no le dan bolilla a toda la parte más de lo sexual y están como pendientes, concentrados o en las colecciones o en las figuritas o en las stickers, pareciera que no pasará nada, pero por debajo de eso está todo este trabajo que está tratando de realizar el sujeto para poder canalizar, organizar, ejecutar, reordenar, ¿sí? Y además en esto es como que también va adquiriendo destrezas en los hobbies, en las tareas, en las actividades, aprendizajes muy nuevos, todo desde lo cognitivo, fíjense que es como la segunda parte de la primaria, ¿sí? Muy bien. Y también es como que va integrando con una mayor, está como más afilado el sujeto, todos esos desafíos corporales de los juegos, bueno, tiene una mayor integración de su imagen y de su esquema corporal, ¿sí? Ya no vemos esos juegos tan de descarga, sino hay una mayor sofisticación en los desenlaces, en las competencias, ¿sí? Piensen que es la etapa también del inicio de la competencia de los deportes, donde ya está instalado, ya el chico puede estar hasta federado, jugando en un club, entrenando. Bien, hay un sentido más de equipo, desde Piaget diríamos que hay un descentramiento y mayor objetividad, y además para sostener las reglas, ¿sí? Y poder
acatarlas, poder verse él en el rol de jugador, ¿sí? Y obviamente que también hay, como dijimos, una actividad intelectual y de pensamiento muy marcada, muy orientada a sacar conclusiones, a pensar, a analizar, sobre todo en esta, se ve mucho también en los procedimientos de ciencias naturales, ¿sí? Están tratando de buscar explicaciones, teorías, ¿sí? Y entonces también es como que el lenguaje se enriquece muchísimo en esta etapa y ellos es como que empiezan a manipular representaciones, ¿sí? Esto ya lo veíamos en otras teorías de que el pasaje a lo cognitivo y a lo simbólico tiene que ver con esto, con poder dominar, poder manejar lo simbólico, el lenguaje, ¿sí? Bien, tratan de buscar, no sé, causas y consecuencias, ¿sí? Cosas que establezcan argumentos, lazos entre el lenguaje que tengan explicaciones, ¿sí? Bien, bien, y eso nos da la pauta también de que en este caso la escuela es como una institución muy importante para que el chico, habiendo hecho esta salida del complejo de Edipo, pueda encontrar nuevas identificaciones, nuevos objetos, ¿sí? Encontrar en este caso el objeto del saber, el objeto del conocimiento, y por esa vía sublimatoria eh, que esa pulsión y toda esa energía que lleva como guardada el sujeto, poder tramitarla, digamos, y sublimarla con su curiosidad, con su capacidad investigativa, toda esa es energía que está funcionando, ¿sí? Que es la misma energía pulsional, pero puesta, eh, digamos, organizada de otra manera. Bien. Por último, quiero hablarles un poquito del preconsciente. En esta etapa toma un rol mucho más protagónico, ya que se está terminando como de organizar el preconsciente, de constituir, digamos, y obviamente va a ser una instancia psíquica, saben que está muy ligado con la conciencia. El preconsciente va a favorecer todo lo que es el ejercicio de la atención, ¿sí? De la función y el desarrollo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a ser como una de las instancias psíquicas para que no todo pase agolpado, digamos, todo lo que está reprimido en el inconsciente pase agolpado a la conciencia, sino que en el preconsciente también están las ensoñaciones, no solo las diurnas, sino también parte de los sueños, ¿sí? Se desarrollan en el preconsciente, ¿sí? Y es lo que posibilita como esta distancia, ¿sí? Que el sujeto pueda pensar mucho más racionalmente, como que tenga espacio, ¿no? El pensamiento como un espacio, ¿sí? Donde puede como abrir el juego, ¿sí? No se sienta como atrapado, ¿sí? Como un espacio mental y en realidad el preconsciente se gesta desde lo intersubjetivo, es decir, desde las relaciones entre el yo y los otros y los demás, ¿sí? Y tiene como, en este caso, tiene como una función como mediadora. ¿Por qué? Porque va a poder posibilitar, obviamente, una fortaleza en la atención consciente del sujeto para que, aprovechando esta energía de atención, ¿sí? Y de hacer foco que tiene el sujeto para poder aprender, para poder estudiar, ir a la escuela, incorporar aprendizajes, lo que se va a ver ahí que en esta atención, obviamente, va a poder inhibir la descarga motora, ¿sí? El poder quedarse quieto, el poder focalizar, ¿sí? En él y poder que se pueda promover la capacidad de espera, ¿sí? También, obviamente, esta cuestión de la atención es un paso previo a lo que sería la sublimación, ¿sí? Bien, y
también el preconsciente va a tener como esta función, ya dijimos, de mediador, pero de puesta en sentido de las palabras, ¿sí? Muy bien. Es bastante complejo lo del preconsciente, pero bueno, quiero que tomen estas características, sobre todo para que puedan ir introduciéndolo en el tema de la latencia, ¿sí? Que realmente es importante. Lo que pasa es que nosotros no dominamos, digamos, en la realidad o en el día a día, más que en ese estado de duermevela, que es el estado cuando uno está como soñando un poquito, pero casi despierto, pero no sabes si estás despierto o estás dormido. Ese es un estado preconsciente, ¿sí? Entonces no podemos distinguir demasiado la instancia psíquica consciente y preconsciente, como que están muy unidas entre sí, ¿sí? Pero bueno, sepan también que, y esto ya es lo último, que esto pasa en la normalidad, ¿sí? Es decir, esto es lo esperable que suceda en cada sujeto. Y cada uno tiene que cumplir su rol. El niño tiene que tener un contexto donde pueda generarse este trabajo psíquico de la latencia y una familia que lo acompañe y sostenedora, ¿sí? Pero bueno, esto en estos casos a veces aparecen avatares donde no están las condiciones ideales o de escolarización, ¿sí? O de cómo ese sujeto es tomado en su familia en cuenta, o hay otras problemáticas que atraviesan lo familiar y que pueden tener obviamente consecuencias en los niños y que se ven claramente en esta época, se ven más que antes, porque hay como si fuese un derrumbamiento de lo social, de la empatía y del tema de los vínculos, que ojalá ahora durante el COVID y la pandemia podamos reanalizar y revincularnos y situarnos en un lugar de despojarnos de cosas que tienen que ver con el mercado y con lo innecesario para poder transitar relaciones que sean más sanas, que sean más seguras, donde haya esta confianza básica, donde la emocionalidad esté permitida, donde haya buena comunicación y donde un sujeto pueda atravesar todos sus sentimientos, los pueda pensar, pueda poner en acción sus deseos. Sí, pero esto a veces no sucede y hay chicos que vemos en la primaria que están como muy trabados en su aprendizaje, aparecen muy alterados, ya que es como esas alteraciones hacen que empiecen a tener problemas tanto atencionales, problemas en la escritura, problemas en su sintaxis, problemas en sus expresiones con los demás, inconvenientes a la hora de conformar grupos de pares, porque por ejemplo no se ve un marcado deseo, a veces son niños que parecen muy retraídos y muy inhibidos y donde no llaman la atención. Sí, entonces hacen como una sobreadaptación al lugar y al rol del alumno. Esto significa que cumplen con la normativa y no generan problemas o inconvenientes, pero son niños como apagados, como sin ese deseo, sin esa energía digamos que es una cualidad, una característica de la niñez. Ustedes se van a dar cuenta que cuando uno le pide a algún niño en la escuela, los nenes de estas edades van corriendo, digamos, tienen la atención y la energía que les fluye. Es raro ver un nene, digamos, hay como cierta apatía cuando están desganados y están como cabizbajos o caídos, son chicos que les cuesta prestar atención o que a veces están en la orilla opuesta, hay mucha sobreexigencia sobre ellos, entonces empiezan a generar como un falso self y tampoco pueden generar buenos aprendizajes o lograr buenas identificaciones, ¿sí? Porque por ahí su realidad familiar es tan mala, tan cruel o tan cruda que eso hace que se tengan que como poner una máscara para ir al colegio y poder simular que está todo bien. ¿Para qué? Para enderezarse y digamos,
no sé si la palabra es apreciarse, pero sostenerse como sujetos, ¿sí? Esa es la manera que tienen de sostenerse. Si le quitamos eso a un niño, puede hacer que aparezcan otras cosas, incluso patológicas. Sí, pero eso no significa quitarle lo ahora en terapia, ¿sí? O con actitudes desde el lugar y el rol docente donde ustedes no puedan cotejar esto, sería como muy crudo y poco humano y poco ético, ¿sí? Obrar desde acá. Sobre todo con retos o con excesivas marcaciones al niño de que algo le falta o que no puede esto, que todo el día no puede o no quiere, ¿sí? Entonces una buena estrategia cuando ustedes ven estas cosas es tratar sobre todo de ir a lo concreto, ¿no? De buscar algún material en lo concreto, algún juego que le guste, algún compañero, algún amigo que pueda ser par y que lo pueda motivar un poquito, hacerlo un poco protagonista para que ese niño perciba, no solo vea, sino que perciba que hay un otro que tiene la mirada puesta sobre él y que hay un otro que verdaderamente algo le importa, ¿sí? De sí mismo, y eso le va a por lo menos empezar a poder preguntarse algo de sí mismo y de cómo está, ya que hay alguien que está valorando algo de su persona como su subjetividad y de su mundo interno, ¿sí? Y está viendo que algo ahí no está bien. Sobre todo también dar un lugar de expresión, ¿sí? A ese niño. No solo, bueno, esto lo vamos a charlar con tu mamá y vamos a hacer una reunión con fulanito y manganito, no. Ponerse a la altura del niño, ¿sí? Muchas veces desde lo corporal, sobre todo que es lo que trabajan en la educación física, mucho lo corporal. Y si no sale porque no les nace a ustedes, fijarse qué materiales de educación física pueden ser atractivos, poder charlar con otros pares, digamos pares docentes, que pueda, como el chico, abrir un poco el juego, ¿no? Sentirse incluido en el juego, que el juego lo contenga, que sea como una ficción, porque los niños en esta etapa se sienten contenidos dentro de este mundo ficcional y les hace muy bien, y van a ver, les hace muy bien atravesar estas experiencias de juego. ¿Por qué se los digo? Porque aparecen emociones muy marcadas y muy positivas, así de un momento a otro. Parece una moneda, parece un giro de 180 grados. Entre como estaba en el aula hacía 1 hora y media, hasta como está en la clase de educación física o en un recreo, tratando primero de descargar toda esa pulsión, toda esa angustia y todo eso que le pesa, ¿sí? Y que obviamente no tienen todas las herramientas los niños, puesto que están en construcción de su subjetividad, no tienen todas las herramientas a su disposición, ¿sí? Cognitivas. Bien, entonces muchas veces aparece eso, no pueden desarrollar vías sublimatorias, son chicos que tienen a veces pocos intereses, entonces es pura descarga, ¿sí? Son pibes que también tienen mucha fuerza física. Bien, entonces todo va a ser acotado, ¿sí? Va a haber mucha imitación, va a ser acotado. Todo este tema que es de expansión en la latencia, en este niño va a ser en retraimiento, en contracción, en acotamiento, en limitación, ¿sí? Va a haber muchas limitaciones a nivel de pensamiento, a nivel de riqueza del lenguaje. Y también va a persistir algo de, por ejemplo, niños que no puedan configurar bien su espacio, el espacio de la hoja, el espacio del patio, ¿sí? Lo visoespacial. Diferenciar por ahí los lugares de los jugadores, tratar de atenerse a una regla, cumplirla, desarrollar un juego. Todo esto les va a ser sumamente difícil, ¿sí? Si no pudieron organizar un super yo que no sea tan temerario, ¿sí? Porque para esos niños que también sufren violencia. Bien. Bueno, entonces me gusta esto de que podamos ligar esta función del preconsciente con estos casos de niños, qué pasa cuando no pueden o no están en el periodo de latencia
porque han tenido realidades familiares duras y no pueden configurar esos espacios psíquicos, ¿sí? De una manera, digamos, adecuada, progresiva, acorde a su edad. ¿Sí? No pueden tramitar esta cantidad de energía tan pesada. Y está bueno que ustedes puedan ver esto y que empiecen a afinar un poco el ojo cuando salgamos otra vez al mundo en distintas situaciones de plaza, de juegos, y empiecen con esta mirada nueva que tienen a raíz de esta materia a poder buscar y vincular estas causas, estas consecuencias, estos hechos y este funcionamiento que es tan importante, sí, para que nos sintamos confiados como personas. Bueno, hasta acá es esta segunda parte del video. Mañana voy a grabar el último video de funciones del yo. Vamos a ver todo lo que es mecanismos de defensa y con eso finalizamos. Así que, bueno, nos vemos en el próximo y último video. Un gustazo y nos vemos.